ya tenemos presupuesto 2017, así que no sé si congratularnos o no, y de eso vamos a hablar, de si nos tenemos que congratular o hay cosas que se han quedado en el tintero. De momento se aprobaron como 300, creo recordar, millones más de lo que pedía el Ministerio de Finanzas a propuesta de algunas enmiendas que también las vamos a abordar con dos diputados. El diputado Carlos Barrera, integrante de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, por el partido UNE, y el diputado Juan José Porras, integrante también de la misma comisión por el partido Viva. Señores, buenas noches, muchas gracias. Carlos, así en barniz, si tuvieras que decir algo de este presupuesto, ¿qué dirías? Bueno, yo creo que lo primero es que hubo un debate abierto, público, que logró rescatarse hasta el último momento, ya que recordemos que se estaban negociando enmiendas a escondidas de la Comisión de Finanzas con las prácticas del pasado. Creo que lo que hay que rescatar es que se abrió, que el ministro llegó hoy, que el ministro defendió su presupuesto y que paradójicamente el partido gobierno era el que quería manosear el presupuesto, el que quería sorprender con enmiendas de 200 millones a Covial, de 300 al Fondo de Solidaridad, de más de 40 millones al Departamento de Alta Verapaz en proyectos que no estaban en el presupuesto, en eliminar algunas enmiendas de transparencia. Se querían eliminar los controles a guatenóminas, es decir, regresar a las plazas fantasmas. Se quería eliminar los controles a los contratos temporales en el renglón 18, y también se quería eliminar la enmienda donde se sacaba a los gobernadores del manejo del dinero, que era muy importante. Entonces, era el mundo al revés. Un ministro defendido por la oposición y atacado por la bancada de gobierno. Increíble. Aquí hay un tema, Juan José, que yo quisiera que analicemos. Increíble, esa fue la palabra con la que usted cerró, diputado Barrera. Es increíble. Yo creo que hagamos un análisis. Ustedes que están muy de cerca en el Congreso, ¿qué es lo que realmente está pasando para que sea la misma bancada quien bloquee a su ministro de Finanzas? ¿Cuáles son los intereses, cuáles son los temas que se mueven adentro de esta bancada oficial? Mire, difícil, digamos, puntualizarlos, identificarlos. Sí fue notorio, lamentablemente, que no había, digamos, una unidad de la bancada en cuanto a una propuesta sobre el presupuesto y defenderlo. En la Comisión de Finanzas sí llegó el jefe de la bancada muy abiertamente a decir cuáles eran los temas que ellos sí quisieran que se pasaran y que iban a pelear ese segmento, lo cual es totalmente válido. Lo que sucede es que tal vez esa falta de integralidad de esa propia bancada, con intereses tal vez en algún momento dispersos, son los que generan estos descontroles, ¿verdad? Y entonces ya al momento de entrar a una votación al Pleno, en los que a veces uno puede esconder su firma en una enmienda, eso a veces genera que se dé esos descontroles, y eso es complicado al momento de que nos comienzan a pasar en un artículo 5, 6, 7, 8 enmiendas sobre la misma cosa. Entonces hay que estar muy, muy atentos a estos temas. Carlos, vamos a ver esos aspectos que siempre la ciudadanía maneja y que crean ampollas, como por ejemplo las obras públicas. Empiezo con uno que pone aquí Álvaro, dice, ¿cómo quedó el tema del subsidio al transporte público? Se eliminó prácticamente, se le quitaron, tenía una asignación de 35 millones el subsidio al transporte urbano y quedó únicamente con 5 millones, en el sentido de dejarlo abierto y que sea una decisión de gobierno después de las investigaciones que entiendo que están en cursos con el subsidio al transporte que se le ha dado a esa asociación, que ha sido muy cuestionada, y será decisión del Ejecutivo si quiere darle o no, pero prácticamente se eliminó, de 35 millones se le bajó a 5. No lo matamos, por decirlo así, porque entendemos que hay una auditoría de la Contraloría, entendemos que hay investigaciones y lo más prudente era mantenerlo. Sí se mantiene el subsidio en el caso de lo que es el transurbano, no, Transmetro es el de la Municipalidad de Guatemala, el que tiene el alcalde Álvaro Suárez, sí se mantiene, que es de 140 millones, pero el que es para la asociación de Luis Gómez, ese es el que se eliminó prácticamente y quedó con 5 millones. Aquí hay otro tema muy interesante. Hablamos del transporte, que es tan cuestionado, particularmente con Luis Gómez y toda esta red alrededor de él, pero también existen todas estas obras que usted mencionaba al inicio. Sabemos que muchos diputados tienen desde ONGs, constructoras, y reciben comisiones
por ejecutar estas obras. Estamos hablando entonces nuevamente de una bancada que está impulsando una línea de enriquecimiento que ha sido la misma vía tradicional de Guatemala. Al parecer no se han aprendido lecciones estos en el temas Congreso. no pasaron. Nosotros argumentamos porque precisamente el artículo 240 de la Constitución dice que no se pueden aprobar un programa de gasto que no tenga fuente de financiamiento y que no tenga el detalle de las inversiones y de las obras que se van a ejecutar. Estas propuestas que estaba planteando FCN de incrementar 300 millones al Fondo de Solidaridad, 200 millones a Covial, más de 40 millones en Alta Verapaz, no se aprobaron, y el argumento central que desbarató estas iniciativas es el argumento constitucional, porque no están en el Sistema Nacional de Inversión Pública, no está en el listado geográfico de obras, el cual no se tocó, no se modificó, a excepción de dos que sí se eliminaron, que es la asignación para Overdish y para Sigma y para Topsa, en proyectos que no se pueden ejecutar y que están sujetos de investigaciones por los casos de corrupción que hay con estos préstamos, que uno lo dio el Banco Centroamericano de Integración Económica y el otro lo dio un Banco de Desarrollo del Brasil. Entonces, estas tres empresas, lo más prudente que se acordó con el ministro es que se liquiden estos proyectos, se contrate algún contrato de mantenimiento en lo que se vuelve a licitar de manera transparente para que otra empresa termine de ejecutar estos proyectos. Juan José, ¿cuál sería tu reacción al cuestionamiento que hay? Decir, bueno, estamos discutiendo un presupuesto que puede ser mayor o menor, pero realmente el Ejecutivo no tiene una planilla. Uno dice, la ministra de Salud, por poner un ejemplo, podría ser cualquier, ¿verdad? Dice, bueno, yo necesito para salud 6.000 millones. Y dice uno, bueno, 6.000 millones para pagarle a cuántos y qué hacen. Creo que falta ese eslabón de la cadena, seamos honestos. ¿Cuál sería tu reacción como diputado? Bueno, es que es bien difícil, porque realmente cuando uno analiza el presupuesto y con esa rigidez que tiene el presupuesto, rigidez es en cuanto a la capacidad de poder movilizarlo para asignar diferentes cosas cuando hay tantas prioridades. Ese tema uno se da cuenta que el presupuesto está su mayoría para funcionamiento, para pago de salarios, y que no tengamos un control de efectivamente cuánta gente se paga, en dónde están y qué hacen, pues obviamente eso siempre va a generar las suspicacias, y es donde tenemos que ir poco a poco apuntalando para que esto se haga. Yo me acuerdo que con Carlos se trabajó el tema de los CDPs y los CDFs, que son la disponibilidad presupuestaria y la financiera, que era con ese objetivo de ir acotando y poniendo los controles necesarios para que entonces no solo es que pueda usted presupuestar gente, sino que también haya plata para pagarla, y eso ayudó a hacer unos controles cruzados, pero hasta eso volvió una parálisis en algunos ministerios de que no podían contratar gente porque no había la plata. O sea, es un tema complejo. Hoy tal vez vale la pena ahí decir que se incluyeron recursos para un censo de empleados públicos. Hay alrededor de 20 millones para que el INE, con el apoyo del Banco Mundial, haga un censo de empleados públicos. También se incluyó un censo de infraestructura educativa y un censo de infraestructura en salud. Desde la época de la ministra Carmen Aceña que no se hace un censo de infraestructura. No sabemos cuántas escuelas tenemos y dónde están, no sabemos cuántos puestos de salud tenemos y dónde están, y no solo necesitamos saber dónde están, sino en qué condiciones están. ¿Tienen agua? ¿Tienen drenajes? ¿Tienen el techo? ¿Existen? ¿En qué condiciones están? Eso no solo es hacer el censo, sino hacer un sistema que se mantenga en constante actualización y que permitan tener claro en dónde vas a invertir. Y entonces finalmente vamos a ir a un corte, Silvia. Vamos a un corte. Vamos a ir a un corte y regresamos contigo y con la pregunta que te has pendiente. No se mueva, vamos a seguir hablando de presupuesto 2017. Regresamos. Doña Rocío, ¿qué dicen nuestras redes del presupuesto? Pero tenemos ya varios comentarios, veamos cuáles son a través de nuestro Twitter. Doctor Sergio Hernández nos dice, los diputados siguen quedándole mal al país, siguen siendo no confiables, si tienen dignidad, autodepúrense. Oscar nos dice, no es increíble, ya se sabe que los de Líder compraron a Jimmy Morales. Susana de Valdés, ¿hasta cuándo es posible hacer ley de servicio civil, hacer organigrama, eliminar secretarías y ministerios inútiles? Álvaro nos dice, ¿cómo quedó el tema del subsidio al transporte público? Y por último, Luis Enrique López, ¿a qué juega el diputado Luis Hernández con presupuesto de salud? Estos son los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes. Muy bien, doña Silvia, tú te quedaste con la palabra. Me quedé con la palabra
ahora, pero quisiera profundizar en una que le hicieron que me pareció muy interesante. Hablemos del presupuesto de salud. Finalmente, ¿en qué quedó? Bueno, mire, el presupuesto de salud, por ahí había aparecido una enmienda que estaban presentando algunos diputados donde querían más o menos creo que 480 millones para reasignarlos a unas ONGs y más que todo enfocado a los hospitales, que creo que es San Juan de Dios y el Centro Médico, pero que no tuvo los votos. Nosotros tuvimos el detalle de preguntarle al señor ministro de Finanzas qué opinaba sobre dicha enmienda y nos dijo que ellos consideraban que eso no era procedente y que tenía muchas dudas de la propuesta como estaba hecha porque no tenía fuente de financiamiento. Mire, gracias a Dios, diría, nos salvamos del aguijón de la salud, dicen del señor Luis Hernández, que quería meter más de 490 millones. Yo sí lo digo con nombre y apellido. Y este señor no sé qué intereses tenía, pero gracias a Dios no se aprobó. Sí, lamentablemente, dentro del listado de ONGs que están cargadas a salud, sí hay algunos incrementos que habría que cuestionar. Le metieron 12 millones a esta ONG que dio los medicamentos vencidos. Le incrementaron a UNAERC 30 millones por un supuesto amparo que obliga a vitaminar ciertas situaciones para los enfermos renales. Y ahí este señor manipuló a un montón de ONGs y entonces muchas estaban cuestionando que no aparecían, muchas loables, como Margarita Tejada, Cruz Roja, Fundabien. Entonces se tuvo que enlistar todas para que no hubiera pena y que estuvieran con claridad que sí tenían asignación. Ahora, el problema de las ONGs, hay muchas que hacen un buen trabajo y que son reconocidas, pero aquí hay una diferencia entre caridad pública y política pública. Las ONGs al final del cabo lo que hacen es caridad pública. Pero no hacen política pública. Lo ideal es que vayan desapareciendo y que el Ministerio de Salud Pública vaya asumiendo esas responsabilidades. El problema es que como el ministerio no lo hace bien, entonces caemos en ONGs que algunas lo hacen bien, pero otras no. Por supuesto. Y aquí, al final, ¿en cuánto queda este presupuesto? ¿Que viene, que va, que se recorta? 77.309. 77.300 con unos aportes que se hizo, que al final se hizo otra enmienda para apoyar el tema del INDE, que eran 300 millones y 20 millones para la subvención. Para el subsidio de la tarifa social. Eso, la tarifa social. ¿Qué guinda le pondrían ustedes al pastel? Es decir, ¿qué tiene este presupuesto que ustedes dijeran, esto tiene de bueno o de malo? Creo que hay cosas buenas, sí, hay avances, hay pasos. ¿Dónde pondríamos el dedo, Carlos? Mire, yo me gustaría destacar un tema y es que por primera vez en la colocación de bonos del Tesoro, no únicamente los bancos del sistema van a poder comprar bonos, sino también las personas. Hay un nuevo mecanismo de inversión, de ahorro que se abre para el ciudadano, para el que tenga una cuenta de plazo fijo donde le pasan una tasa de interés muy baja y encima de eso tiene que pagar un impuesto. Ahora puede invertir en bonos del Tesoro donde está exonerado de impuestos. El Banco de Guatemala va a cobrar menos de lo que cobra un banco privado de comisión y va a tener mayor rentabilidad. Se puso que como mínimo 100 millones de los bonos del Tesoro tienen que ser para que es piso, o sea que no hay techo. Son más de 11.000 millones, es decir que las personas que tengan sus cuentas a plazo fijo, pues mejor inviertan en bonos del Tesoro, tienen otra opción donde pueden invertir para un plan de ahorro, de retiro, pueden invertir para la universidad de sus hijos, pueden invertir o ahorrar en mejores condiciones que en los bancos. ¿El dinero no a los gobernadores, sí a los alcaldes? Eso fue también una reforma importante, que se asigne esa plata para que no pase los cheques y la plata a través de los gobernadores, se queda a través de la unidad ejecutora, que sea a través de los alcaldes también. Eso creo que fue un progreso. Pero más allá de eso también es que este instrumento del presupuesto nos va a servir para realmente poder medir la capacidad de ejecución de este gobierno, porque es su presupuesto, fue lo que nos plantearon, y esa discusión política se ve en el Congreso. Cada quien como partido de oposición tiene su planteamiento, su forma de ver las cosas, y eso creo que también va a servir para que los guatemaltecos veamos si hay capacidad de ejecutar. Y en 30 segundos me podrían decir ustedes qué se vislumbra para el 2007 con el presupuesto 17, que te ha sido 11 años atrás. Así, de guapeo 9. 2017, ¿qué es lo que se vislumbra con este nuevo presupuesto? Bueno, esperemos que el gobierno ejecute. Está destruida la red vial, está destruido, colapsado el sistema de salud, no hay avances en educación. Esperemos que con las reformas a la ley de contrataciones, con este presupuesto, ejecuten de manera transparente, eficiente, dándole respuesta a las demandas sociales. Hay que fiscalizar, hay que mantener el acompañamiento a la ejecución del presupuesto. Sí metieron algunos goles,
Yo les mencionaba fuera de cámaras de que sí se aprobó una enmienda que preocupa, donde le dieron fondos a los bomberos, le dieron fondos al RIC, a la unidad de edificios del Estado, le dieron fondos también al MIDES en un subsidio de transporte al adulto mayor, y ese tema sí hay que fiscalizarlo y seguirlo de cerca. Pues lo seguiremos muy de cerca. Muy bien, pues ya han visto ustedes, diputado Barrera, diputado Porras, muchísimas gracias. Yo también comparto que creo que ha sido un paso importante y evidentemente quedan muchos, pero bueno, qué bueno que lo estén dando y sobre todo qué bueno que lo hayan explicado también y tan claramente ustedes que lo conocen. Muchas gracias. Hoy se despide doña Silvia Gereda, quien conmigo pues ha estado aquí compartiendo mesa, cámara, pinganillo, avisos, noticias y entrevistados. Esos momentos siempre son tristes porque el estar con una persona trabajando por un tiempo, con una persona a la que uno admira y con la que uno comparte ciertas cuestiones, sobre todo laborales, pues deja una huella. En lo personal la vamos a extrañar, seguramente ustedes también, pero yo no quiero gastar más tiempo, nada más que agradecerte, Silvia, muchas gracias, Pedro. pues todo esto lo que hemos aprendido de ti y dejarle a ella robándole a Marjorie su minuto de despedida porque creemos que se lo merece. Muchísimas gracias, Pedro. Pues antes que nada agradecerte por esos extraordinarios 7 años que hemos compartido en este set de noticieros. También yo le quiero agradecer a Canal Antigua por haberme abierto las puertas en estos proyectos del noticiero e informe especial. Hoy me despido de esta mi casa, con la que me siento muy agradecida. Puedo decir sin temor a equivocarme que han sido los mejores y más fructíferos años de mi carrera periodística. En el tema de informe especial estaré con el programa hasta el mes de diciembre y me voy a explorar nuevos rumbos, me voy a trabajar con tecnología de punta, apostar con los jóvenes, apostar a nuevas comunicaciones. Son 25 años en esta labor periodística que yo sé que desde otros espacios la seguiré haciendo y aportando a Guatemala. Así que nada más decirle a mis compañeros de Canal Antigua, muchísimas gracias por esta experiencia extraordinaria y a ustedes, amigos televidentes, gracias por haberme permitido llegar a sus casas esos 7 años y seguramente, Pedro, nos vamos a volver a cruzar en algún punto del camino. Así que la mejor de la suerte a todos y muchísimas gracias por este espacio. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes y sin más damos paso a Marjorie, que ya está ahí inquieta esperando su turno y su tema. Marjorie. Buenas noches, Pedro. Hoy en A las 10 p.m. hablamos junto a la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Bach, quien estará con nosotros en el